En los inicios de los videojuegos, ahí por los años 70s y 80s, los títulos que se podían encontrar eran mucho más que simples y muy pocos tenían una historia a seguir. Los que tenían historia no la presentaban en el juego en sí, sino en los manuales o en la parte de atrás de la carátula. A veces por limitaciones y otras veces por simpleza y comodidad, como es el caso de Kirby Dream Land, el cual es de 1992, pero nos sirve como ejemplo de todos modos. También se podría mencionar el primer juego de Mario lanzado para la Famicom, versión japonesa de la Nintendo Entertainment System en 1985, el cual también aporta detalles curiosos de lo que estamos viendo en pantalla. Estos anexos solo son un contexto que funciona como excusa de lo que está ocurriendo, dando objetivo y explicando qué es lo que se ve en el juego. Hoy en día los juegos han avanzado lo suficiente para no tener estas limitaciones, pero aún así se pueden encontrar juegos carentes de historia. Bueno, hoy en día es un término relativo, yo diría más bien en los últimos 20 años. Se preguntarán cuál es el punto de esta introducción, y la verdad es que ninguno, solo quería hacer una introducción pretenciosa porque sí. Y porque hasta donde yo sé, los textos argumentativos suelen tener esta clase de introducciones. La verdad solo hablo de esto porque jaja empecé a hacer videos por los videos de videojuegos de Shiro y hace poco medio revivió el tema de si un videojuego como el gameplay puede ser carreado por su historia o no, que viene a base de un tweet de Dash Script que no tiene absolutamente nada que ver. Sobre mi opinión acerca de la dificultad de los videojuegos, honestamente creo que un desarrollador debe tener la libertad absoluta en cuanto a cómo se debe jugar su juego y la dificultad que debe tener este, ya que la dificultad de un videojuego va más allá de que sea más o menos accesible y que todos los jugadores tienen derecho de pasarse un juego bajo las condiciones que deseen. En cuanto al tema en cuestión, estoy del lado de Shiro, además de que pienso que no se puede generar una guerra entre personas que ponen la historia sobre el gameplay o el gameplay sobre la historia, porque a pesar de ser una discusión binaria, es un tema mucho más complejo de explicar. Las razones de por qué Shiro pone el gameplay sobre la historia están claras, pero a pesar de que tenemos la misma opinión, nuestras razones son distintas. De hecho, hice una encuesta en Twitter donde ganó el gameplay y los únicos que justificaron su respuesta fueron estos mismos, tomándolo como una respuesta obvia o extendiéndose más en el tema. Pero yo realmente pienso que la respuesta no es una verdad universal como pretenden algunos usuarios, como me gusta decir usuarios. Personalmente a la hora de jugar a un juego suelo saltarme todo lo que no es necesario e ir directamente a la parte en la que uno finalmente puede jugar en paz. Por eso me cansé de Pokémon Negro y tengo serios problemas a la hora de iniciar una nueva partida en The Legend of Zelda Link to the Past, que por cierto es un juegazo. Siento que a medida que ha pasado el tiempo, la historia pasó de ser un contexto chistoso a un dolor de huevos. No me interesa lo que hacía el protagonista antes de llegar a X punto, yo lo único que quiero es destrozar de forma totalmente inhumana a los enemigos. Al menos que seas Leon, que uno tiene sus favoritos. Una cosa que me molesta profundamente es la sobreexplicación que puede estar presente en algunos RPGs. Estas charlas infinitas a los Fire Emblem o estas crónicas ancestrales al inicio del primer Final Fantasy, que el propio Link to the Past también lo tiene. Introducciones que no puedo dejar de skipear como una hija de puta, cosa que no pasa en juegos como Mother para la Nintendo NES, que sin una pizca de romanticismo te dice el año y una vaga descripción del origen del conflicto, contándote la pequeña desaparición de George y María. El resto lo irás descubriendo paulatinamente y de forma poco invasiva. Airbound va más o menos por el mismo lado, solo que con un bonito paneo dándote la década y la ubicación de los hechos. Con que me enganches con un objetivo claro y el propio gameplay, yo soy feliz. A excepción de Golden Sun, pero Golden Sun es especial. Este problema también lo encontré en Harvest Moon 10, que no solo es feo, sino que ¿por qué esos 5 minutos de introducción se sienten tan largos y eternos? No me gustan los juegos de granja, pero esto hace que me gusten menos. Hay un punto en el que pensé que me había equivocado de juego porque ya era una cosa medio ridícula. Además, ¿cuál es la necesidad de que este juego se vea tan mal? Esta saga viene de la Super NES y en cuestiones de menús y textos, de diálogo es otro mundo. Se ve que alguien acá no quiso trabajar. Volviendo al tema, a mí me gusta que los juegos vayan al grano y la historia se desarrolle interactuando con otras personas y eventos más a lo Pokémon Soul Silver. Y de hecho la mayoría de los juegos clásicos de Pokémon, o que haya algo realmente interesante como es el caso de Inazuma Eleven, que a pesar de que conozco la historia, tiene detalles que son intrigantes y que motivan a conocer más sobre esto. Y hay gente que odia el tipo de gameplay que tiene Inazuma Eleven por ser raro
raro e incómodo, pero se quedan por la historia. Lo cual también es curioso porque nada es normal en Inazuma Eleven. Desde su concepto, que es incómodo de explicar, su gameplay y su historia. Pero aún así tiene algo especial que engancha, como muchos RPGs por turnos, que para muchos pueden ser frustrantes y engorrosos, pero hay algo en su historia que te obliga a seguir intentando. Y acá no estamos hablando de malos gameplays, sino de modalidades de juego que a uno como jugador no nos puede agradar o agradar del todo. Jugar partidas en Inazuma Eleven para mí es muy divertido una vez que le tomas la mano, pero hay gente que lo odia con naturalidad y le parece un gameplay de mierda. Y los RPGs por turnos, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron desplazando y reemplazando por las batallas en tiempo real, como en el caso del propio Final Fantasy, que empezó como un RPG tradicional, pasó a un sistema casi a tiempo real y hoy en día es más enfocado en la acción en tiempo real. Hay cosas por el medio, pero honestamente no tiene mucho sentido que les explique en este video. Pero eso no significa que las batallas por turnos hayan quedado obsoletas, ya que se las ve más en el escenario independiente. Después de pensarlo un poco y jugar unos cuantos jueguitos, he llegado a la conclusión de que depende mucho del juego y género del juego y el jugador. Por ello digo que no puede existir una guerra entre ambos bandos. Hay gente que ni siquiera juega los juegos y prefiere simplemente ver gameplays, conocer la historia y de paso conocer la opinión y escuchar los comentarios del jugador en cuestión. A veces hasta terminan comprando el juego y experimentándolo por ellos mismos. Lo de ver gameplays lo hice una vez al no soportar el gameplay de Sonic Chronicles y al pensar de que nunca jugaré Sonic 06, que lo más probable es que nunca jugaré Sonic 06, suelo ser muy cuidadosa cuando quiero jugar un juego del cual no sé nada, por ejemplo evitando ver gente jugar Ace Attorney, título que cae en la categoría de aventura conversacional, un género que se sostiene del texto, pero que me interesaba lo suficiente como para no querer saber absolutamente nada de él, y una vez lo jugué me enamoré de su concepto y su estilo de humor. Y ahora lo hago con la saga Persona, que he escuchado un poco de qué va por Hollow y Saturn, pero de forma tan técnica que no he entendido absolutamente nada, así que estoy bien. Vean esto como si no quisiera que me spoilearan una película. En conclusión, yo creo que si el gameplay es bueno y la historia no, simplemente puedes pasar olímpicamente la historia. El problema es cuando una historia es buena y su gameplay no, porque tenés que fumártelo. Lo que es un mayor esfuerzo y uno debería identificar por sí mismo si vale la pena o no. Por eso digo que depende mucho de la persona. Está bien que una buena historia por lo menos interesante puede carrear un mal gameplay, pero no exageremos. Creo que lo óptimo para que un juego sea bueno tiene que tener un equilibrio en el caso de tener historia, ya que como dije no es necesario, así que preferiría que no existiera, ya que solo entorpece y frena un gameplay dando la ilusión de que es un juego más largo, como es en el caso de los juegos de pelea, aunque hay géneros que dependen de una historia para funcionar, como los juegos de aventura y los RPGs. Inazuma Eleven Strikers es un ejemplo de juego que funciona sin historia. Está bien que es un spin-off de un RPG, pero funciona por sí solo, gracias a su adictivo gameplay, sus torneos y el coleccionismo, así que no hay que ser gran fan de Inazuma Eleven para jugarlo y entender que son equipos y están jugando el fulbo. Si querés podés saber más sobre los personajes y sobre los equipos, pero funciona muy bien como juego independiente. El punto de no importa es tal que se puede ver conviviendo personajes que no pueden convivir por temas temporales, porque se odian, porque deberían estar muertos o porque son la misma persona, como es en el caso de Aiden y Shaun, que por cierto Aiden es mucho mejor defensa que Shaun en este juego. En Strikers nada importa, lo único que importa es que te diviertas, juegues con amigos y colecciones personajes. Tipo, ustedes no saben lo mucho que me gusta ese juego y lo mal que la he viciado. La única razón por la que todavía no conseguí a Arion, a Ricardo y a JP es porque tengo problemas técnicos. Fuera del tema, estaba pensando una idea tonta para un video, que es hablar de los RPGs por turnos y los RPGs que tienen otros sistemas de batalla, pero no sé si hacerlo. La verdad es que es un concepto tonto porque la idea es hacer el chiste de que son turnos para una consulta médica o algo así, pero sustancialmente va a demostrar diferentes juegos RPGs con alternativas a la batalla por turnos. En cierta parte esto viene de un juego que me gustaría hacer, ya que por el tono y la historia no creo que las batallas por turnos serían lo adecuado. En serio espero que les haya gustado el video, a pesar de que no es un speedpaint como suele hacer. Por una cuestión de contexto, y lo mejor era poner gameplays de jueguitos que juego de vez en cuando. Así que yo me retiro y nos vemos la semana que viene, ya que como sabrán estoy tratando de sacar video todos los jueves. Así que bye bye.